¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días, ¿cómo están? Esperamos que la paz de Dios sea con ustedes y oramos porque Dios siga produciendo del fruto de su Espíritu Santo en sus corazones y que pueda haber paz también en sus familias, en sus trabajos. Pues bien, estamos aquí una vez más para comenzar nuestra reunión. Queremos decirles que son bienvenidos. Gracias por conectarse. Nuestra confianza es que la promesa de Dios es que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Amén. En medio de ellos. Y eso es lo que creemos, esto es lo que esperamos y esto es lo que nosotros experimentamos en nuestra vida. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez, bienvenidos. Queremos decirles que hemos estado pues ocupados, más que preocupados, ocupados en orar por todas las necesidades que aquellos que nos han estado llegando, y también queremos darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido también a través de las noticias, de las buenas noticias, y también pues persistir en orar por las necesidades que aún permanecen. Pero quiero animarles porque en esta hora, bueno, en este tiempo ha estado llegando a mi pensamiento una palabra, y ya estudiándola encontré un pasaje muy padre. Mi pensamiento, lo que venía a mi corazón era: en tanto que el día se acerca. Dije yo, bueno, ¿de qué se trata esto? Y ya escudriñando la palabra, encontré una traducción que se llama El Mensaje. Y el pasaje está en Hebreos 10, 22 al 25. Y la palabra dice así: así que hagámoslo llenos de fe, seguros de que estamos presentables por dentro y por fuera. Mantengámonos firmes, las promesas que nos hacen seguir adelante. Siempre cumple su palabra. Veamos qué tan ingeniosos podemos ser para alentar el amor y ayudar, no evitando adorar juntos como hacen algunos, sino animándonos unos a otros, especialmente cuando vemos que se acerca el gran día. Y esa es la intención, de que podamos permanecer en unidad, que permanezcamos en tanto que el día se acerca, animándonos unos a otros. Y esa es la intención y nuestro deseo, nuestra oración, que nos animemos unos a otros. Si vemos a alguien que está desanimado o lo que esté pasando por enfermedad, pues que nos acerquemos, si es posible, claro, para animarle, para orar por los enfermos, para si sabemos que no ha conocido de Dios, pues para alentarlo a abrir su corazón a Cristo. Vemos que en este tiempo hay mucha necesidad y es el tiempo de extender el reino de Dios. Les extrañamos, les bendecimos y anhelamos con todo nuestro corazón que pronto podamos, pero va a ser en el tiempo de Dios. Esa es nuestra confianza. Así es, pues te quiero recordar también que ya desde inicios de la semana pasada, los ejemplares del Tiempo con Dios de la edición del mes de febrero ya están por ahí con Lupita Rocha en su farmacia. Ya deberían estar también ahí en San Felipe con Conchita y con Iván y Paloma en el ciber. Entonces, apresúrate a recogerlo porque ya mañana comenzamos el mes de febrero y bueno, pues hay que estar al día con nuestro tiempo con Dios, ¿sale? Ok, también quiero agradecer a los que han estado orando todo este tiempo. Estamos terminando el día de hoy 21 días de ayuno y de oración. Vamos a terminar el día de hoy nuestro ayuno y quiero agradecer a todos los que se han esforzado y han sido valientes luchando en favor del reino de Dios. Pero también pues la oración la vamos a continuar. Así que yo te animo para que sigas, como dice mi esposa, persistiendo en la oración cada día hasta que Cristo venga. Y si tienes alguna necesidad, puedes hacérnosla llegar con toda la confianza a través de nuestras redes sociales, ya sea por YouTube, por Facebook, a los grupos de oración, si conoces nuestro número por WhatsApp, de cualquier manera, ten la confianza de hacernos llegar tu petición de oración y vas a ver, cuentas con el apoyo, con el respaldo y la unidad. En la unidad que Dios nos ha llamado a preocuparnos unos por otros. Así es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos ayuda para reconocer quiénes somos delante de ti y para conocerte a ti, Señor. Este día queremos oír tu voz. Este día queremos ser uno en Cristo. Y Padre, te damos la honra y la gloria. Levantamos el nombre de Jesús
y proclamamos tu reino, Señor. Hoy reconocemos que eres nuestro Señor, nuestro Padre, y eres el Rey de gloria, a quien esperamos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por estar entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te venimos a adorar, Señor, con todo nuestro corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Una vez más, digno, digno, eternamente digno, impresionante
Gracias, Señor Jesús. Eres fiel, no importa cuán lejos esté, me guiarás, me extiendes tu amor. Eres tú quien cubre toda mi orfandad, me dices, tuyo soy, nunca me dejarás. Nunca me dejarás, me encontraste, nunca me dejarás, nunca me dejarás, me adoptaste y he decidido nunca volver atrás. No volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Solo hay justicia en tu rostro, Jesús. Tu gracia viene al ver mi interior. Puedo ver y caigo en tu amor otra vez. Me dices, tuyo soy. Siempre has sido tú. Siempre has sido tú, me encontraste, siempre has sido tú. Siempre has sido tú, me adoptaste y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás.
precioso nombre, ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantando tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Oh, oh, cantando tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Cantando tu precioso nombre, ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Y he decidido nunca volver atrás, no volveré atrás. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos hasta el trono de tu gracia y rendirte adoración y darte gracias y bendecir tu nombre. Nos alegramos, Padre, de que te encuentres entre nosotros en esta mañana. Bien, pues quiero pedirte que me acompañes ahora para atender la palabra de Dios. El título de esta prédica le hemos puesto hoy Su voz, y está basada precisamente este tema en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, el versículo 14, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: Entonces él me dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Este versículo es una parte del relato que hace el apóstol Pablo en referencia a su conversión, la manera como tuvo un encuentro personal con Cristo en aquel camino a Damasco, y cómo después de que fue llevado sin poder ver, fue llevado hasta la ciudad, donde entró y tuvo que pasar días allí sin poder ver y tampoco sin comer. ¿No? Él decidió no comer por la impresión tan grande que tuvo de su encuentro con Cristo. Y después Dios comisionó a un servidor suyo allí en Damasco, a Ananías. Y Ananías fue enviado con Saulo para que recuperara la vista y para darle instrucciones de lo que tenía que hacer. Y es precisamente a ese evento en especial que Pablo se refiere en este versículo 14 de Hechos 22. Lo voy a leer de nuevo. Dice: entonces él me dijo, es decir, Pablo está relatando lo que Ananías le dijo.
Estas son las palabras. El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. ¿Ok? Y luego fíjate lo que añade. Él quiere que veas a Jesús, quien es justo, y que oigas su voz. Si has de recordar, en ese testimonio de Saulo, cuando se encuentra con Cristo en ese camino a Damasco, dice que vio una luz, un resplandor de luz mucho más fuerte que la luz del sol y fue derribado a tierra y no pudo ver nada porque inmediatamente dice que vinieron tinieblas a sus ojos, le fueron puestas una especie de escamas y no pudo ver nada. Pero después, cuando Ananías es enviado a Saulo, le dice: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas sus planes, número uno. Número dos, Él quiere que veas a Jesús, es decir, ya el hecho de que hayas perdido la vista tiene un significado muy profundo para ti, porque de aquí en adelante solamente vas a ver a Jesús. ¡Wow! ¡Qué intenciones las del Señor! ¡Qué planes! Y además, número tres, que oigas su voz. ¡Qué padre!, ¿no? Como el apóstol Pablo reconoce la mano de Dios en su vida y aún los detalles minuciosos, cómo los va enlazando. Bueno, y precisamente este plan de Dios, esa voluntad de Dios nos incluye a ti y a mí. Nosotros somos partícipes de los planes de Dios porque Dios también te ha elegido a tu familia y me ha elegido a mí y a mi familia para que conozcamos sus planes, para que veamos a Jesús y sobre todo que oigamos su voz. Así que esta mañana estaremos hablando precisamente de la voz de Dios, de la voz de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de su voz. Y investigando en el diccionario, voz es la manifestación audible de un sentimiento o un pensamiento. Así es. Voz es la manifestación audible de un sentimiento o un pensamiento. Así que cuando oímos la voz de Dios, podemos nosotros conocer lo que está pensando y lo que está sintiendo. ¡Wow! Qué padre, ¿verdad? Que podamos oír la voz de Dios. Así que si tú estás viendo esta transmisión, no es casualidad. Dios tiene planes para tu vida. Dios te ha elegido para que veas a Jesús y para que escuches su voz. Así que quédate hasta el final y completa conmigo esta meditación, ¿sale? Ok. Vamos a ver la voz de Dios con respecto a tres manifestaciones diferentes. Número uno, la voz de Dios en el huerto. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre esto. Número dos, la voz de Dios en el desierto. Y número tres, la voz de Dios, pero en formato de mando, es decir, voz de mando, ¿ok? Esos son los tres aspectos de la voz de Dios que vamos a considerar esta mañana. Número uno, la voz de Dios en el huerto. Acompáñame rápidamente al libro de los Génesis, al libro del Génesis, capítulo 3. Génesis significa principios, comienzos, ¿ok? Donde se origina todo. Y bueno, vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, versículos 7 al 10. Y lo voy a leer en esta revisión de la Reina Valera de 1960. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, se está refiriendo a Adán y a Eva, después de que desobedecieron lo que Dios les había instruido y pecaron. Bueno, dice, les fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Di conmigo, oyeron la voz de Jehová Dios. Ok. Se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Di conmigo, oí tu voz en el huerto. Ok. Este relato nos habla de lo que sucede inmediatamente después de que ellos desobedecen lo que Dios les había instruido. Aquí me llama la atención que la voz que ellos habían oído desde el principio, cuando fueron creados, cuando fueron formados,
y recibieron instrucciones. Es la misma voz de Dios que escuchan en esta ocasión después de que ellos han pecado. Y la voz no cambia, es la misma voz de Dios, pero algo sí había cambiado. Ellos habían cambiado, su corazón había cambiado, su conducta se había cambiado y no para bien precisamente. Entonces, dice la Escritura que les fueron abiertos los ojos, es decir, cayeron en cuenta, es decir, se entendieron, fueron conscientes de su culpabilidad, se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios y como consecuencia de su pecado se vieron expuestos ante Dios, es decir, conocieron que estaban desnudos, es decir, fueron conscientes de que desobedecieron y como consecuencia de eso, pues se sintieron culpables. Ahora, dice la Escritura que esa fue la tentación de Satanás para con Eva, la serpiente que habló con Eva y le dice, no es cierto que el día que mueran van a morir, como les dijo Dios, sino que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y van a conocer el bien y el mal. Así los tentó la serpiente y cayeron en la trampa, es decir, fueron engañados porque esta es una mentira. Te voy a decir una cosa, el hecho de conocer el bien y el mal no es una virtud. Conocer el bien y el mal es una consecuencia de la caída del hombre, es una consecuencia de haber pecado. Y es lo que está experimentando aquí Adán y Eva cuando dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos. Porque si vemos con atención, Adán y Eva no fueron movidos al arrepentimiento, nunca pidieron perdón. Vamos a ver lo que hicieron. Entonces les fueron abiertos los ojos, fueron conscientes de su culpabilidad. Pero luego dice enseguida que cosieron, entonces, la palabra entonces dice como enseguida, es decir, como consecuencia de darse cuenta que estaban desnudos, dice entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, al caer en cuenta de las consecuencias que estaban enfrentando, no les gustó su apariencia y dice que cortaron algunas hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, ellos trataron de esconderse, trataron de cambiar su apariencia y es solamente eso, la apariencia exterior. No les gustaba lo que estaban viendo y no precisamente porque fueran feos. Yo creo que Dios los hizo hermosos a ambos, pero pues esa incomodidad de sentirse desnudos, de sentirse expuestos, los llevó a cubrirse, a cubrir las apariencias y cosieron esas hojas de higuera. Y a lo largo de la historia podemos entender que el hombre se ha estado escondiendo detrás de la apariencia de la religiosidad, detrás de la apariencia de la moralidad, y el hombre siempre tiene una máscara, una cubierta que aparenta otra cosa. Sin embargo, esto no solucionó el problema. Mi pregunta es, ¿cuánto pudo haber durado ese delantal de hojas de higuera que portaban? O sea, así de inútil y de vano es el esfuerzo del hombre por cubrir su pecado, por guardar las apariencias, sobre todo delante de Dios. Quizá puedas engañar al de frente, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Okay? Puedes mentir a Dios, pero nunca engañarlo. Él nunca se va con la finta. Ahora, dice la Escritura aquí, dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Y dice enseguida, también tuve miedo y me escondí. Oyeron la voz de Dios que estaba en el huerto, dice, y tuve miedo y me escondí. Es decir, dice que ellos se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Me escondí. El temor, mis amados, es otra de las consecuencias de haber pecado. Una persona que vive temerosa es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ella. Siempre está temiendo el castigo, temiendo la ira de Dios, temiendo lo que le pueda pasar, y ese temor es consecuencia de la caída. Y más adelante dice, cuando Dios llamó al hombre, él contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, esto, yo quiero que pongas atención en esto. Esto me lleva a considerar algo muy importante. Adán y Eva fueron más conscientes de las consecuencias de su pecado, por eso tenían miedo, que de su propia responsabilidad. Es decir,
entendieron más y sintieron más las consecuencias del pecado, fueron más conscientes de eso que del pecado en sí mismo. Es decir, no entendieron, no se dieron cuenta de que habían desobedecido las instrucciones de Dios. Lo que estaban sintiendo era temor, estaban siendo más conscientes de la consecuencia del pecado que del pecado en sí mismo. ¿Ok? Y entonces, al sentir temor, ellos se escondieron entre los árboles, se escondieron detrás de esas hojas de higuera que se hicieron como delantales, y además trataron de esconderse culpándose uno a otro. Y esto es muy interesante, porque muchas veces hay personas que viven engañadas y se justifican a sí mismos. No, pues yo estoy mejor que aquel. No, fulanito está peor que yo. Así que pues Señor, yo como el fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo no me pierdo las transmisiones, yo estoy sirviendo. Eso no es suficiente para ser justificados delante de Dios. El Señor Jesús nos enseña que tratar de esconderse en las faltas de otros es evadir la propia responsabilidad. Esconderse en las fallas o en los pecados de los demás es típico de aquel que no es consciente de sus propios errores, de sus propios pecados. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 41 y 42. Y lo voy a leer en esta traducción del lenguaje actual. Y precisamente lo leímos el día miércoles en nuestro devocional del tiempo con Dios, el pasado miércoles en la semana. Y está tan interesante. Lo voy a leer en esta traducción del lenguaje actual. Dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Fíjate la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje que forma parte de lo que Jesús dijo literalmente. Dice: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Ahí es una pregunta para reflexionarla, para meditarla. Yo te quiero pedir que por favor hagas un hábito de esta pregunta. Todos los días pregúntate: ¿por qué me fijo en las faltas que hacen otros? ¿Por qué me fijo en lo mal que se comportan otras personas? Y luego dice: ¿y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Pregunta: ¿acaso te das cuenta? ¿Eres consciente de lo malo que tú haces? Sigo leyendo, dice: es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta que en el tuyo hay una rama completa. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita. ¿Qué palabra tan fuerte usa Jesús aquí? Hipócrita. Saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. El Señor Jesús es muy sabio y Él conoce la intención del corazón. Él ve nuestros pensamientos más íntimos y se da cuenta, sin temor a equivocarse, de que el ver la falla de otro, el quedarse enfocado en la maldad de otro, sin que seamos conscientes de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado, nos hace ser hipócritas. Es decir, alguien que actúa. Hipócrita y actor es lo mismo. Alguien que está actuando, que está fingiendo ser algo que no es. Es decir, ni hay pureza en su corazón, ni hay santidad. Solamente hay un espíritu de juicio, de crítica y de condenación. Entonces, Jesús dice: ¿por qué juzgas? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Déjalos. Para su propio Señor están en pie o caen. Pero no te involucres tú no eres juez. Dios no te ha llamado a que seas juez, te ha llamado a que seas obediente. Ok, ya vimos la voz de Dios en el huerto. Número 2, vamos a considerar ahora la voz de Dios en el desierto. Ok, acompáñame ahora al capítulo 40 del libro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Lo voy a leer en esta revisión de la Reina Valera 1960. Isaías 40 del 3 al 5. Y dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado.
y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La voz en el desierto. Dice aquí, voz que clama en el desierto. El profeta Isaías nos plantea aquí otra circunstancia diferente, otro aspecto de la voz de Dios. Dice, voz de Dios que clama en el desierto, voz que clama en el desierto. En los tiempos de Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo se refirió al ministerio de Juan como esa voz que clama, que está hablando fuertemente en el desierto. Una voz que vino como precursor de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, y habla de Juan como un profeta de Dios, como alguien que está hablando de parte de Dios. ¿Ok? Y su mensaje siempre fue de arrepentimiento, de llamar a la gente al arrepentimiento, a la obediencia al Señor. Vamos a ver este pasaje. Mira, dice que esta voz clama en el desierto. Ya no es la voz que se escucha en el huerto, donde todo es agradable, donde no falta nada, donde hay provisión suficiente. Sin embargo, ahí el hombre cayó en pecado. Es decir, la buena posición que tengas, tu solvencia económica, tu buen trabajo que tienes, tus negocios prósperos, es decir, tus logros no son garantía de que no puedas caer. En el huerto no faltaba absolutamente nada. Tenían la provisión abundante y suficiente para cualquier necesidad. Adán y Eva tenían provisto todo. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer al Señor. Y a partir de ahí fueron echados del huerto del Edén. Ok, ahora hay una voz, ya no en el huerto, sino una voz que clama en el desierto. En este mundo que es agreste, que es estéril, que es inhóspito, que es agresivo, peligroso, en medio de este desierto la voz de Dios sigue clamando. Ya no es esa voz suave en el huerto, sino es una voz que clama, que grita, que levanta el sonido. Dice, preparen camino al Señor. Preparen el camino al Señor. ¿Qué está diciendo? Que el Señor viene nuevamente, que Cristo va a regresar. Preparar el camino tiene que ver con ver hacia el futuro, con la esperanza de que Cristo venga de nuevo, porque Él lo ha prometido. Él va a regresar a esta tierra, pero tenemos que preparar el camino. Tenemos que hacernos responsables de darle un recibimiento como Él se merece. Cuando tú sabes que vas a tener una visita importante, que te va a visitar un buen amigo, una autoridad, un personaje importante, ¿qué haces? Pues te preparas, ¿no? Arreglas tu casa, quizá pones la mesa, si lo vas a invitar a comer o a cenar, y arreglas todo. Y llegan tus invitados y lo atiendes como se merece. Bueno, el Señor Jesús ha prometido que va a regresar. Entonces tenemos que preparar el camino. Tenemos que preparar las cosas. Dice la Escritura, enderezad calzada en la soledad. La calzada es una avenida, es una calle que tiene dos aceras y que en la parte del medio está empedrada o está asfaltada. Aquí en la ciudad donde vivimos, en San Luis Potosí, hay muchas avenidas, muchas calzadas. Hay una calzada que está empedrada, como es la calzada de San Juan de Guadalupe, y está pareja, al menos no es de tierra. Pero en las avenidas, las calzadas están asfaltadas y es muy cómodo viajar por ellas. Bueno, el Señor dice, haz que el viaje de Cristo sea cómodo hasta tu vida. Haz que la venida de Cristo sea así fluida para ti. Dice más adelante, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y esto podemos atribuirlo o considerarlo como todo valle, toda depresión, todo temor, todo sentimiento de baja autoestima tiene que ser nivelado. Es decir, no puedes esperar la venida de Cristo deprimido, angustiado, desesperado, triste, es decir, como en un valle. No, tienes que allanar el camino, tienes que nivelarlo. Dice, pero también todo monte y collado, bájese. Es decir, toda altivez, toda soberbia, todo orgullo tiene que derribarse para que el camino del Señor sea parejo, sea plano. Y luego más adelante sigue diciendo, y lo torcido se enderece. Es decir, tenemos que vivir vidas rectas, mis amados.
lo torcido tiene que enderezarse. Desde que yo vine a estudiar de mi tierra aquí a esta ciudad, ya llovió, hace ya muchos años, siempre era muy común que viajásemos en aquel tiempo pues en autobús y cruzábamos dos sierras. La Sierra de Álvarez, que está aquí saliendo de la ciudad de San Luis Potosí hacia el oriente, y luego caíamos al valle de Río Verde, Rayón, y luego también pasábamos pues ya entrábamos a la parte de la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tanchachín, subíamos una elevación muy alta y luego volvíamos a caer al valle de Ciudad Valles, y luego para llegar a mi tierra, otra sierra, ya en la Sierra Madre Oriental, pues teníamos que ascender un poco y luego bajar. Y había muchas curvas. Y la mayoría de la gente que iba en los vehículos viajando siempre se mareaban por lo sinuoso del camino, subiendo en la sierra y luego bajando. Y era un mareo muy, muy desagradable. Afortunadamente, como yo tuve a mi padre que fue siempre camionero, siempre viajamos desde pequeño, pues estábamos acostumbrados a la sierra. Subíamos de mi pueblo a la Ciudad de México y era muy agradable ir entre la sierra y poco a poco subiendo hasta llegar allá a nuestro destino. Pero la escritura dice, lo torcido se enderece. Yo veía imposible que esa carretera pudiera ser recta. Yo veía así como, no, pues nunca, aquí siempre nos va a tocar la sierra. Sin embargo, con el paso de los años y el avance de la tecnología, ahora podemos llegar en mucho menos tiempo. En la mitad del tiempo llegamos ahora a mi tierra. ¿Por qué? Porque ya hay camino recto. Lo que era muy torcido se enderezó. Ahora hay caminos rectos. Bueno, así tenemos que preparar nuestras vidas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enderezar lo torcido. Y cuesta mucho, sí. Fue mucha inversión la que hicieron para hacer estas autopistas nuevas que hay, más rectas. Pero, ¿qué diferencia? Se disminuyeron los accidentes y demás. Bueno, el Señor dice que tú le inviertas a tu vida para que lo torcido se enderece. Y finalmente dice aquí, y lo áspero se allane. Es decir, áspero significa lo desagradable al tacto, esa falta de delicadeza o amabilidad. Áspero es aquella persona que es antipática, que molesta con sus comentarios, con sus actitudes, con sus reclamos constantes. Bueno, lo áspero tiene que suavizarse, tiene que allanarse. Y luego hay una promesa. En este pasaje el Señor Jesucristo nos dice, el profeta Isaías dice también, y se manifestará la gloria de Dios. Cuando los caminos sean rectos, cuando el camino del Señor sea preparado, cuando haya calzadas planas, cuando el monte del orgullo se baje la altivez, cuando la depresión se nivele, cuando lo áspero sea limado y suavizado, cuando lo torcido se enderece, entonces se manifestará la gloria de Dios. Y esto me recuerda el pasaje de Éxodo 36, 18 y 19. Quiero que me acompañes ahí, por favor. Éxodo capítulo 33, versículo 18 y 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Moisés le pide al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, dice la Escritura que el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero entender que tú estás conmigo y que me vas a respaldar. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, te voy a mostrar mi bondad. Te voy a mostrar mi bondad. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré mi nombre. Es decir, me daré a conocer delante de ti con mi carácter de bondad. Entonces, cuando queremos ver la gloria de Dios, estamos hablando de ver su bondad, lo bueno que Él es, su misericordia, su amor. Y para eso tenemos que preparar el camino del Señor. Muy bien, hemos visto la voz de Dios en el huerto, hemos visto la voz de Dios en el desierto que clama, pero todavía está, porque en el huerto se escuchó, en el desierto se está escuchando, pero habrá otro modo en la voz de Dios que se hará escuchar en lo porvenir, en el futuro, y es la voz de mando. Acompáñame a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
Lo voy a leer también en la Reina Valera de 1960 y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Escritura dice que en esta ocasión el Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, dice el Señor mismo, es decir, el mismo Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, el mismo Jesucristo que ascendió a los cielos, ahora volverá. El Señor mismo, dice, descenderá del cielo, pero esta vez vendrá, dice, con voz de mando. Y en el griego, esa palabra que se traduce como voz de mando, no es otra cosa más que el grito, por ejemplo, de un general que pone en movimiento a todo un ejército, ¿sí? La voz de mando es ese grito que expresa un soldado de rango con autoridad para mover a todo un ejército. Y luego dice que también con trompeta de Dios, es decir, la señal audible que hace evidente el advenimiento de un suceso extraordinario como es la segunda venida de Cristo. Y esta trompeta está señalando un acontecimiento extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo natural. Es una manifestación gloriosa del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, acompáñame ahora a Juan capítulo 5, versículos 27 y 28. Juan capítulo 5, versículos 27 y 28. Reina Valera también dice: y también le dio autoridad de hacer juicio. Es decir, se le dio autoridad, voz de mando, dice, para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y luego dice: no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, la voz de Dios es tan poderosa que no solamente se escuchó en el huerto, no solamente es tan poderosa que clama en el desierto preparando el camino del Señor, sino que es tan poderosa, dice, que aún los que están en los sepulcros, los muertos oirán su voz, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, los que prepararon su camino, los que enderezaron lo torcido, los que bajaron los montes, los que subieron los valles, los que suavizaron la aspereza. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, la voz de mando y esa trompeta de Dios hará levantar a los muertos, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Déjame terminar con esto, mi amado. Quiero concluir de esta manera. La voz de Dios ha sido constante. Y vimos al inicio de nuestra meditación que el Señor te ha elegido para 3 cosas. Te ha elegido para que conozcas sus planes, y ya los estás viendo en su palabra. Te ha escogido para que veas a Cristo, así para que pongas tus ojos en Cristo, y te ha escogido para que escuches su voz. Para que escuches su voz en el huerto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué vas a hacer al escuchar su voz? ¿Te vas a esconder detrás de los árboles? Nadie se puede esconder de Dios, mi amado. ¿Te esconderás cubriéndote con hojas de higuera? No es suficiente. ¿Te esconderás señalando a otros, culpando a otros, a tu esposa, a tu suegra, a tus hermanos, a tus cuñados o cuñadas, a tus hijos? No te puedes esconder de Dios culpando a otros. Dice la Escritura: no juzgues. ¿Por qué ves la paja que tiene tu hermano y no te das cuenta de tu propia rama que tienes en tu ojo? La voz de Dios será escuchada también con voz de mando, con trompeta. Todos oiremos la voz de Dios. El punto es cómo vamos a reaccionar a esa voz. ¿Cómo vamos a responder a esa voz de Dios que está expresando su pensamiento y su sentimiento? Acompáñame a Hebreos capítulo 3, versículos 7 hasta el 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Y esta es una traducción, es la traducción de la palabra de Dios para todos. Y lo voy a leer en esta traducción. Dice así: pues el Espíritu Santo dice: si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él, el día que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba,
Se me agotó la paciencia que les tenía y por eso me enojé con ese pueblo. Y dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Mi amado, es tan importante que escuches la voz de Dios. Y es tan relevante para ti, para los tuyos, cómo vas a responder a la voz de Dios. Dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. Mi amado, una vez más, hoy hay una voz que clama en el desierto. De hecho, esta habitación está vacía. Nadie me está escuchando, pero a través de este medio tú me estás oyendo. Así es la voz de Dios. La voz de Dios clama hoy en medio del desierto. Dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan. Tal vez en el pasado tú has mostrado rebeldía y oposición a lo que Dios ha dicho. No te opongas más. No te rebeles contra Él. Dice aquí que los antepasados de Israel se rebelaron contra Dios en el desierto. Dice, durante 40 años vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Es decir, muchas veces hemos visto manifestaciones del poder de Dios. Yo creo que los que me están viendo hoy, de alguna manera han visto más de un milagro de Dios. Quizá un milagro pequeño, quizá un milagro enorme, una manifestación pequeña también, o una manifestación grande, evidente del poder de Dios. Todos hemos sido testigos del poder y la autoridad de Dios. Pero eso no es garantía de que estemos a favor de Él. El hecho de haber experimentado un milagro nos hace solamente, testigos de ese poder. Sin embargo, porque así pasó con el pueblo de Israel, dice, 40 años vieron las obras que hice en el desierto, sin embargo me pusieron a prueba y se me agotó la paciencia y por eso me enojé con ese pueblo. Mi amado, si tú y yo no respondemos a la voz de Dios con una actitud adecuada, con arrepentimiento y conversión a Él, Él se llena de ira, Él se enoja. La Escritura dice en otro pasaje que así como está de alto los cielos de la tierra, así son más altos sus caminos que sus caminos. Dice, mis pensamientos no son como sus pensamientos. De hecho, aquí dice más claramente, sus pensamientos, dice el Señor respecto a nosotros, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Hay gente que considera la Biblia como una locura, como una farsa. Hay personas que no toman en serio la palabra de Dios. Hay personas que inclusive oyen la voz de Dios, pero han endurecido su corazón y se han rebelado a lo que Dios ha dicho. Esto provoca la ira de Dios. Dios es bueno y Dios ha mostrado su misericordia y su amor, pero viene un día en que la ira de Dios se manifestará como nunca antes. Vendrá la voz de mando y la trompeta de Dios que hará que aún los muertos se levanten de sus sepulcros, unos para vida eterna, si hicieron el bien, pero otros para condenación, si se rebelaron contra la voz de Dios. Dice el Señor, como estaba enojado, hice una promesa, ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Mis amados, toda la gente mayor de 20 años que había salido de Egipto en el pueblo de Israel en el Éxodo, quedaron postrados en el desierto. Solamente entraron los menores de 20 años que Dios con su misericordia los conservó y los entró a la tierra prometida. Y termino con este versículo de Juan 10:27. En la Reina Valera de 1960 lo voy a leer. Juan capítulo 10, versículo 27. Y dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No hay manera de engañar al Señor Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pregunta, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Le estás obedeciendo? Hoy es un buen día, mi amado, para darte cuenta que quizá estás siendo rebelde a la voz de Dios. Y cuando has oído su voz en el huerto como Adán y Eva,
Quizá te has escondido también entre los árboles, con una apariencia atrás de las hojas de higuera, con religiosidad, o te has escondido culpando a otros, señalando el pecado de otros. No, mi amado. Hoy es un buen día para arrepentirte de todo eso si es que lo has estado haciendo así. Hoy es un día para decirle al Señor Jesús, perdóname, perdóname, limpia mi pecado. Reconozco yo mismo, antes de ver la maldad de otro, yo mismo me doy cuenta de mi propia maldad y te pido perdón por eso. Hoy es un buen día, hoy es día de salvación y Cristo está dispuesto a limpiar tu pecado y Dios quiere cambiar tu vida a una vida limpia, a una vida santa, a una vida recta, alineada, un camino preparado para cuando Cristo venga. El Señor viene, mis amados. Yo te invito para que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque me has hecho oír tu voz en esta mañana. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de haber vivido así. Hoy renuncio a seguir el camino equivocado. Quiero enderezar lo torcido de mi vida, pero no puedo hacerlo sin tu ayuda. Entra en mi corazón y toma el control de mi vida. Toma el control de mi familia y endereza lo torcido. Gracias, Jesús. Amén. Pues gracias por escucharme. Yo espero que todos los días sigas oyendo la voz de Dios. Nos vemos la próxima.